soy Eric Alan Olvera Sánchez y les voy a hablar sobre la cultura laboral y organizacional a comparación de Japón y Estados Unidos contra México. Podemos ver que en México la cultura laboral no está muy arraigada a comparación a otros países como Estados Unidos y México, ya que los mexicanos ven el trabajo como una obligación y no como un deber, y son muy recios a trabajar por dinero si no es que realmente lo necesiten. Y por ejemplo en Estados Unidos, allá no, allá ven que trabajar es muy bueno para ellos, aunque no lo ven tan como obligación, sí lo ven como un deber. Y por ejemplo en Japón no lo ven así, sino lo ven como una cultura, porque ya está arraigado desde chicos en la escuela, en su educación, desde que lo crean sus padres, ya tienen arraigado eso. Son muy disciplinados a comparación de nosotros. Por eso su nivel de estudio también es mucho más alto que el de México y Estados Unidos. Por ejemplo, el nivel de estudios de los mexicanos es muy bajo, porque ya solo una gran mayoría de sus jóvenes no terminan la secundaria. Igual en Estados Unidos sí terminan la secundaria, aunque es mayor la cantidad de mexicanos, no se compara a Japón, que la mayoría de sus jóvenes terminan la secundaria y estudios medios superiores a comparación a los otros. Y también en su economía y manejo de dinero también son muy diferentes los países, ya que constituye un problema social en los mexicanos. La economía del dinero, o sea, no entendemos qué hacer con nuestro dinero y no entendemos la economía a comparación a otros países. No invertimos en las bolsas o en cosas por el estilo. Y en Estados Unidos y Japón no, es una cultura. Mucha gente desde joven ya invierte en la bolsa de valores en Estados Unidos y Japón. También, por ejemplo, sus horas laborales en México son como de 8. Son 8 horas. En unos trabajan 12, pero por ley son 8 horas. En Estados Unidos son de 6 a 8. En Japón son de 12 hasta 13 horas y más horas extra. Los salarios también son muy diferentes. En México son de 128, en Estados Unidos de $10 un poco más, dependiendo del lugar. Y en Japón se maneja en euros, por lo que vi. Obvio que les pagan en yens, pero manejan hasta $13, 13 euros por semana o dólares, dependiendo del lugar también. Ven el dinero de una estrecha relación con los empleados y los profesionales en Estados Unidos. La pobreza implica falta de dinero y hambre. Por ejemplo, en México hay gente pobre, pero no es que toda sea pobre. En Estados Unidos también hay. En todos los países de los que estamos hablando ahorita hay sectores donde hay gente pobre, pero pues eso se da en todos los países y es como algo que está en todos los países. Y los días festivos también son muy diferentes en los tres países, aunque hemos arraigado unas culturas, costumbres de Estados Unidos, nosotros los mexicanos. Por ejemplo, el Halloween lo estamos pasando al Día de Muertos, es un ejemplo. Y en Estados Unidos también, por ejemplo en Japón la Golden Week venía siendo el equivalente a la Semana Santa, el Día de Independencia y cosas así. O sea, son cosas que hemos arraigado por el tiempo y los hemos acostumbrado en diferentes países. El San Valentín ya es como un día nacional mundial, se celebra en muchos países y en otros no. Por ejemplo, está también el nivel de alfabetización o estudios en cada país varía mucho. Unos van hasta el 4.5, 43 y así en diferentes países. También podemos ver que la economía constituye un problema social y nacional a gran escala en todos los países, y todos los países de los que estamos hablando tienen una economía fuerte y mediana y baja. Si los categorizamos así, en México es la baja, Japón es media alta porque ellos son una economía mundial también. También las prestaciones son muy diferentes en cada país. Las mayores prestaciones las da, por ejemplo, Estados Unidos, luego Japón y al último México. No es que sea malo, sino pues así son.
Los diferentes estilos de liderazgo también son muy diferentes. Por ejemplo, en Japón son más líderes porque tienen que desarrollarse en una forma de calidad y efectividad, tienen que dar resultados. Y en Estados Unidos también deben de ser efectivos, transformadores, y en México son más creativos. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Por ejemplo, y puedo decir que entre las tres culturas diferentes que mencioné, Estados Unidos y Japón, todos tienen sus ventajas y desventajas, pero pues con ello tenemos que convivir y no despreciar ninguna de ellas, ya que todos tienen sus pros y contras, y hay que aprender de ellos para agarrar lo mejor de cada uno.